Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un privilegio para mí estar de nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios, para compartir esos tesoros que en ella se hayan escondidos y que es necesario que escarbemos para poder encontrarlos. Un tesoro es algo de gran valor, por eso es importante entender que los tesoros nunca se encuentran a ras de tierra, siempre hay que cavar, hay que profundizar para encontrarlos. Eso mismo es lo que ocurre con los tesoros que están en la palabra de Dios, que necesitamos meditar en ella, necesitamos profundizar, estudiarla, para que esos tesoros sean revelados a nuestra vida. Sabéis que baso estos mensajes en el libro de Isaías, en el capítulo 45, en el versículo 3, donde Dios nos dice y nos promete, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, y lo haré para que sepas que yo soy el Señor tu Dios, el que te llama por tu nombre. En otras palabras, Dios quiere tener una relación personal con nosotros, nos llama, nos cita por nuestro nombre para revelarnos esas riquezas, esos tesoros que se encuentran en su palabra. También Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso es necesario, y siempre lo digo y lo recuerdo, es necesario profundizar, meditar en la palabra de Dios para así que Jesucristo, que su palabra sea revelada a través del Espíritu Santo a nuestra vida y podamos así conducirnos de una manera sabia por esta vida y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a ver un corto vídeo y entramos en materia. Hoy el tesoro que tengo para vosotros se titula Hacer el bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento? Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Vemos cómo Jesús les explica a sus discípulos, y también es de aplicación para nosotros hoy, la manera de hacer el bien y de ayudar al prójimo, y las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 13 de su carta, leemos el versículo 15 y 16,
Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto, ahí la importancia del fruto, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primeramente quiero definir lo que es sacrificio, lo que significa sacrificio. El sacrificio es un acto de abnegación, es un acto de renuncia a nuestros deseos o intereses por amor a Dios y por amor al prójimo, a nuestros semejantes. Después hemos visto del sacrificio de alabanza, vemos que Dios nos exige o se agrada de dos sacrificios que dice la palabra de Dios que no debemos olvidar. Son dos sacrificios que, como he dicho, le agradan a Dios y que por lo tanto, como sacerdotes, debemos ofrecer, debemos presentar delante de Dios. Expliquemos un poco esto. Sacerdote. El sacerdote en el antiguo pacto era el encargado de hacer cosas sagradas, es decir, era el encargado de ofrecer, de presentar sacrificios y representaba, digamos, un puente delante de Dios hacia los hombres y también de los hombres hacia Dios. Era como una especie de puente, acercaba al ser humano con Dios y a Dios con el ser humano. En el nuevo pacto, Cristo es el cumplimiento del sistema sacerdotal por haber dado su vida en rescate por muchos. Su sacrificio abrió un puente de acercamiento entre Dios y los seres humanos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 leemos: y Jesucristo, que recordemos es el primogénito de los muertos, soberano de reyes, nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. El ser limpiados y perdonados por medio del sacrificio de Cristo nos hace a todos sacerdotes del nuevo pacto. El sacerdocio universal, o sea, el que todos fuéramos sacerdotes, comprende la verdadera meta del sacerdocio bíblico, es decir, la responsabilidad de cada creyente con los demás, con el prójimo, de desempeñar el cargo de sacerdote, o sea, de puente entre Dios y el hombre. El sacerdote tenía y tiene hoy la obligación y la responsabilidad, como digo, de unir, de acercar a Dios a los hombres, a los seres humanos, y de la misma manera que lo hizo Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Hoy todos los que hemos recibido el perdón de pecados mediante nuestro arrepentimiento y reconocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en sacerdotes y estamos obligados a ofrecer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Analizando la lectura del libro de Hebreos, vemos dos sacrificios que le agradan a Dios: hacer el bien y la ayuda mutua. Son dos sacrificios que tenemos que como sacerdotes presentar y ofrendar y ofrecer delante de Dios. Y dice Dios, nunca te olvides de ellos. Por tanto, siempre deben estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos decir, yo no puedo hoy no estoy preparado, no me siento bien para hacerlo, será otro día. No podemos hacer eso. Dice la palabra de Dios que siempre debemos estar dispuestos, siempre deben estar presentes esos sacrificios delante de nosotros y que no los olvidemos. Claro, si queremos recibir las bendiciones y ser acreedores a recibirlas de parte de Dios. Es sencillo entender cuando dice la palabra del Señor que siempre deben estar presentes. Son dos sacrificios de los cuales se agrada a Dios y se complace con nosotros. En lugar de echarles tierra a los hermanos mediante la crítica, la murmuración o la calumnia, o a nuestro prójimo cuando caen, en lugar de chismear, en lugar de condenarlos
Debemos recordar que nosotros no somos jueces y además de criticarlos o cuando vemos que tienen necesidad y miramos hacia otro lado, en lugar de hacer estas cosas, lo que tenemos que desempeñar nuestro sacerdocio de ser puentes entre Dios y los seres humanos, hacerles el bien y ayudarlos. Esto es parte de nuestro sacerdocio, es parte del ministerio de todo creyente, porque con esos sacrificios, vuelvo a repetir, Dios se complace, a Dios le agrada, Dios disfruta con nosotros y así podremos entrar a su presencia y Dios nos va a recibir y nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bienvenidos al reino de mi Padre, está diciendo Jesús. Y no hablo ya de un reino futuro, de un futuro eterno, sino del presente, de nuestra vida actual, el poder recibir ese anticipo de esa herencia hermosa aquí en la tierra. Estos dos sacrificios son como llaves que abren la puerta de las bendiciones de Dios, dos sacrificios agradables y que tocan el corazón de nuestro Dios, hacer el bien y ayudar a los demás. Cuando entendemos esto y lo llevamos a la práctica, Dios nos ve, Dios nos escucha y Dios va a suplir siempre nuestra necesidad. Cuando veamos que no recibimos bendición de parte de Dios, antes de preguntar: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué otros sí reciben y yo no recibo? Debemos, antes de hacer estas preguntas, vuelvo a repetir, pedirle al Señor que nos dé la capacidad para ver si estamos agradándole con nuestro sacrificio de hacer el bien y con nuestro sacrificio de ayudar a todos nuestros prójimos, a todos nuestros semejantes. Por mi parte, y no es una crítica, yo creo que es una realidad que Dios quiere transmitir hoy a su iglesia. La iglesia, su pueblo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, hoy necesita ser tocada por Dios porque hay corazones duros, hay corazones insensibles, corazones quizá egoístas, corazones que solo miran por lo suyo y no por la necesidad de los demás, y por tanto no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo el sacerdocio de su iglesia, no está abriendo las puertas la iglesia de la bendición de Dios. Se está descuidando mucho nuestra obligación como sacerdotes de tender puentes entre Dios y los seres humanos. Necesitamos permitir con nuestra obediencia que Dios manifieste su poder y toque nuestro corazón para que haya corazones sensibles, dispuestos para toda buena obra, dispuestos para hacer el bien y dispuestos para ayudar. Otra cosa importante a tener en cuenta, y es una cosa también prioritaria, y que Pablo nos lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, yo pienso que tenemos oportunidad cada día, hagamos bien a todos, y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es claro y muy fácil de entender. Si no amamos a nuestros hermanos en la fe, si no amamos a la familia de Dios, ¿cómo vamos a amar a los incrédulos? Hermanos, las características que demuestran que somos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, es que hagamos todo el bien que podamos y nos ayudemos mutuamente. El apoyo, la ayuda y el levantarnos unos a otros demuestra que somos verdaderos cristianos. A veces, y esto ocurre a menudo, impedimos que los demás crezcan porque en vez de hacerles el bien y de ayudarles, los criticamos cuando caen y no les ayudamos cuando lo necesitan. Esto es destruir, esto es derribar y no construir como hemos sido llamados a hacerlo. En Isaías capítulo 58, versículos 10 al 12, vemos a Dios hablando acerca del verdadero ayuno, de los verdaderos sacrificios,
Dice el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, aquí está hablando de hacer el bien y la ayuda mutua, tanto material como espiritual, añade, en las tinieblas nacerá tu luz, o sea, serás luz en medio de las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, se refiere a tu descendencia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto habla, como he dicho, de construir y de edificar. Hermanos, que podamos presentar sacrificios agradables delante de Dios todos los días, porque amamos a Dios y no por el interés de recibir las bendiciones de Dios. Sabemos que si le amamos y le obedecemos, las vamos a recibir, porque esto está implícito, está incluido en su palabra. Pero nuestro mover, nuestra obediencia a Dios debe ser por amor, y por amor a Él y a nuestros semejantes. Ese es el gran mandamiento que enseñó Jesucristo, y esta es la voluntad y el propósito de Dios. Que realmente seamos cristianos, creyentes verdaderos, que saben lo que es honrar y amar a Dios y al prójimo, que saben hacer el bien y que saben ayudar a los demás. De esta manera, nuestra vida y nuestras circunstancias van a cambiar. Veremos transformaciones y grandes cambios, puesto que estaremos abriendo la puerta de las bendiciones de Dios. Quiero terminar con una frase que alguien dijo y que suelo repetir. Si quieres que ocurran cosas que no han ocurrido hasta ahora, tienes que hacer cosas que no has hecho hasta ahora. Bien, pues hasta aquí el tesoro sacado de la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Recordemos que Jesucristo mismo es la sabiduría personificada y en su palabra encontraremos esa sabiduría. Recuerda y no olvides, te quiero dejar con esto, los sacrificios que le agradan a Dios es que hagamos todo el bien que podamos, que nos ayudemos mutuamente. Así estaremos ejercitando nuestro deber de sacerdotes, estableciendo puentes de acercamiento a Dios, y así estaremos también imitando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, me despido, me sentiría eternamente feliz y al entender que vosotros podéis comprender este mensaje, que la palabra de Dios haya tocado vuestro corazón y haya hecho mella, que ese tesoro que hoy os he traído haya llegado al fondo de vuestra alma. Me despido con un fuerte abrazo, hasta el próximo día.